Buen día a todos, mi nombre es Tania Melissa Cardona Gómez, soy estudiante de la Universidad Manuela Beltrán del programa de Ingeniería de Software de octavo semestre y este es el desarrollo de la práctica y la socialización del desarrollo de esta. Entonces, el título de la práctica era Diseño, Desarrollo e Implementación de un software de aplicación para un punto de autorregistro de pacientes del consultorio odontológico Prisma Dental. El objetivo general es desarrollar un software de aplicación para autorregistro de pacientes del consultorio odontológico. Los objetivos específicos. Primero, implementar un punto de autorregistro dentro del consultorio odontológico. Segundo, diseñar un software de aplicación para uso de los pacientes. Tercero, conectar el software de aplicación desarrollado directamente a la base de datos del consultorio. 4. Emplear la funcionalidad de lista desplegable dentro del software de aplicación de autorregistro. Quinto, aplicar analítica de datos basándose en la dirección suministrada por los usuarios dentro de los formularios, buscando una segmentación geográfica para promocionar los servicios del consultorio. Las herramientas a usar fueron Android Studio 3.0 en su versión, el gestor de la base de datos SQLite, de manera local, y el emulador que nos proporciona Android Studio como si fuera una tableta. El diagrama de flujo del proyecto entonces comienza en una main activity, en el desarrollo de este software, una main activity, donde se toma la solicitud del registro de los pacientes, ¿sí? Una vez se hace la elección de este idioma, entonces el paciente dirá si lo desea en inglés o en español. Independientemente de qué escoja, de qué idioma, pues se va a abrir una new activity que vendría siendo la actividad número 2, activity 1, perdón. En esta pues lo que va a hacer es un user ID, un usuario, una identificación de usuario que va a estar incrementándose en el código y aquí se van a llenar los datos, ¿sí? Si hay un clic en uno de los dos botones, entonces si hay clic sobre el botón izquierdo, que es back o volver, dependiendo del idioma, pues lo que se va a hacer es regresar al main activity, que sería la página principal del programa. Si el clic está en uno de los botones de mano derecha, que sería next o siguiente, entonces se va a hacer una validación del formulario, porque ya estos campos se han llenado. Se hace una validación si los campos están completos, entonces se hace una copia de los datos, ¿sí? Una copia data, y si no, pues entonces se le va a pedir al usuario que por favor ingrese todos los campos, todos los datos a completar en todos los campos que son obligatorios. Una vez pasado la validación del formulario y sus campos estén completados, entonces se pasa a una activity mayor a 1, ¿sí? Puede ser entonces, en este caso, activity 2, 3, 4, 5 y finalmente la actividad número 6. Aquí se hace lo mismo, se completan los campos, se checa que el ID siga siendo el mismo paciente, para no perder los datos que se han venido guardando en las anteriores activities. Si hace clic en uno de los botones, entonces si es el botón izquierdo, si está vacío, no va a cargar datos porque pues está vacío. Si presiona el botón izquierda, que es de volver, ¿sí? Back o volver o regresar, entonces si tiene datos, pues va a cargar los datos en esta activity de ese usuario, porque esto puede pasar de que el usuario en la primera activity ha llenado los campos, todos están completados, pasa a la siguiente y supongamos que quiere o desea cambiar uno de los datos que proporcionó, por ejemplo un número de teléfono, la dirección. Entonces es importante que los datos que ya haya podido ingresar acá se sigan manteniendo para que el usuario ingrese otra vez, se devuelva a la página 1, haga el respectivo cambio si desea y cuando vuelva otra vez a la activity 2, entonces sus campos que ya han sido llenados pues sigan siendo guardados, ¿sí? Se puedan visualizar para que no le toque otra vez llenar los datos, ¿sí? Si dio clic sobre uno de los botones, pero es el botón de la mano derecha, es decir, next o siguiente, se vuelve a hacer una validación del formulario, ¿sí? De los campos, y se dice, ¿los campos están completados? Sí, se copia una data del segundo activity. Si no, pues entonces se le va a pedir al usuario que por favor complete todos los campos que sean obligatorios de esta activity. Eso se repite en la activity 3, activity 4, activity 5,
De todas maneras, Activity 4 y Activity 5 tienen muy pocos campos de información, entonces esto se hace de manera más ágil. Y el último, entonces, lo que vamos a ver acá es que llegamos a la Activity 6 o al último Activity, se hace un check del ID, ¿sí? De que se siga manteniendo el mismo usuario, ¿sí? Sus datos siguen almacenándose en la base de datos, completa los campos, hace clic en uno de los botones, sí. Si este botón es izquierdo y está vacío, no carga datos y se devuelve a la Activity 5. Sí, suponiendo que es el caso de que necesita solo volver a la Activity 5. Si tiene datos, pues entonces lo que va a hacer es lo que ya habíamos comentado, entonces cargar esa data y guardarla en esta Activity para que cuando vuelva otra vez a la Activity número 6, pues los datos que haya podido completar se visualicen. Si dio clic en uno de los botones, pero es el de la mano derecha, entonces ya en este Activity número 6 sería el último. Entonces lo que se haría es una validación del formulario. El clic en la mano de la parte derecha de este Activity viene siendo finalizar o done, respectivamente en español y en inglés. Se hace una validación del formulario, los campos están completos. Si no es así, hasta que complete los campos, pues no se va a finalizar. Si ya los completó todos, entonces se copia la data a la base de datos, se regresa al main activity y se le da finalización al programa, ¿sí? Ahí ya puede entonces un nuevo paciente registrarse. Los formatos originales son estos, entonces tenemos en inglés, lo tenemos en inglés y lo tenemos en español. Este Medical History o la historia médica, en mi caso lo dividí en dos porque pues era muy grande y así lo metiese dentro de un scroll, es decir, para que muy baja el paciente iba a tener mucha dificultad dentro de los layouts porque iba a manejar unos radiobuttons y unos checkpots, entonces iba a tener muchas complicaciones. Entonces decidí que este formato se dividiese en dos. Son 5 formatos, pero para mí son 6, es decir, 5 formatos serían 5 activities, pero en mi caso son 6 activities debido a que hay 2 historias médicas que son estos que van a estar divididos y a continuación les voy a mostrar. Hay una póliza de crédito y pagos y la nota de reconocimiento de derecho a su privacidad, y el último formato vendría siendo los contactos de emergencia. Bueno, una vez mostrado esto, entonces voy a mostrarles cómo se visualiza en Android Studio el programa, el proyecto. Bueno, este sería la Activity 1, que esa será la parte principal. La Activity Main, perdón, la Activity 1 vendría siendo pues la Activity 2 sería la Activity 3 viene siendo esta, la 4, la 5 y la 6. Si ya estos son el código Java mío, entonces aquí en el XML pues vendría a ser la parte gráfica, que es lo que se va a visualizar ahorita en el emulador como si fuera una tableta, que entonces este es el main activity. Luego vendría el activity 1 o página 1 en su defecto, vendría a hacer con todos sus campos. La activity 2 vendría a hacer esta. La Activity 2, historia médica, pero vendría siendo la historia médica 1. La Activity 3 vendría siendo la segunda parte de la historia médica. Como lo ven aquí, bueno, aquí se ve un poquito pequeño debido a que acá tenemos el código, tenemos toda la parte de los componentes, el tamaño pues se ve un poco pequeño debido a eso, pero pues bueno, aquí se va viendo cada uno de los campos. La Activity 4 viene a cargar y viene a hacer acá. Aquí pareciese que estuviera vacío, pero pues yo ahorita trabajo en unos arrays y me va a traer el texto, un texto independiente, ya sea español o inglés, dependiendo de lo que seleccionó el paciente. Luego vengo a la Activity 5, que vendría siendo la de póliza de crédito, y por último vendría la Activity 6,
que sería lo de los contactos de emergencias. Entonces estos están principalmente metidos dentro de un scroll. Bueno, tienen sus botones y este es el de finalización. Bueno, aquí si yo pongo a correr la aplicación, entonces le doy a My Project, lo limpio, recargo otra vez, reconstruyo el proyecto y lo pongo a correr. Entonces lo minimizo acá y acá me sale el emulador. Entonces el emulador es simulando el entorno de nuestro programa, de nuestro software en una tableta, ¿sí? Entonces acá tenemos los dos botones. Este es el Main Activity que desea el paciente verlo en español. Como ven, cada uno de los campos está en español. Estos son Test View, estos para ingresar datos serían los Edit Test. Tenemos unos spinners que son los que nos van en este caso a mostrar todo lo que son los estados del país, el género masculino, femenino, el estado civil y las opciones que dan, igual que si el paciente es el titular de la aseguranza, el dependiente del asegurado. Estas listas desplegables para que al momento de digitar o introducir información pues sea de una manera más ágil, más sencilla, porque es más fácil venir y seleccionar una de las opciones y en vez de estar escribiendo soy el titular de la aseguranza. Entonces, para evitar eso, bueno, entonces los campos que se pudo, pues se hizo entonces una lista desplegable que en el código como tal pues viene siendo un spinner. Acá en la parte de abajo, acá hay un scroll que permita que se pueda leer esto con el consentimiento pues de lo que es esta información, y vendría siendo entonces la actividad número 2 o la activity número 2, que es historia médica, con la primera parte. Entonces yo lo organicé con el nombre del paciente, la fecha, unas preguntas generales acerca de enfermedades, unas preguntas específicas para mujeres y acerca de las alergias. La tercera activity o la actividad número 3 vendría siendo la segunda parte de la historia médica, y acá pues entonces ya es una lista de todas las posibles enfermedades o padecimientos que puede tener el paciente. Aquí se pueden seleccionar varias enfermedades, porque no quiere decir que el paciente pues solo tenga que tener una o que pueda tener todas. Bueno, independientemente de eso, o si sufre de otra condición, bueno, entonces sí, y si es así, pues acá se ingresa lo que necesita ingresar el paciente, el por qué especificar. Aquí son unos checkbox. Bueno, aquí voy a estar unos radioburos, perdón. Aquí dice sí o no, solamente se puede seleccionar una opción. Por default todos estos son true y los no son false, pero es para permitirle que pues el paciente solo pueda seleccionar sí o no, ¿sí? Y las alergias sí serían los checkbox. Estos no vienen limitados en cantidad, en cuántas alergias puede, en este caso por ejemplo, seleccionar, porque pues el paciente puede que sea alérgico a todas estas cosas aquí mencionadas en la parte de abajo. Como vemos, se conectan entre las activities. El paciente puede divinamente pasar de adelante hacia atrás sin ningún problema. Y si se quiere regresar, porque puede ser que el trabajador del consultorio se le olvidó y no pasó como era el formato en su idioma, supongamos que lo pasó en español, la persona no habla español, pues el paciente puede sin ningún problema devolverse en la main activity, en la principal. Puede ver, porque es muy intuitivo la interfaz del usuario, ver que hay un botón que dice inglés, y pues en inglés entonces todos los datos están en inglés, todo lo que está dentro de los scroll, todo lo que son los test views, todo lo que son los edit tests, incluso los botones pues tienen también sus respectivos nombres en inglés o en español. Esto debido a que trabajé con una lista de arrays, con los arreglos de arrays que me permitían entonces indicar según el botón que hayan elegido en la main activity qué idioma se va a elegir.
Bueno, mostrando entonces acerca de los arrays, me vengo yo para acá arriba, acá no está a simple vista. Y aquí, entonces, como pueden ver, entonces, dependiendo del string, ¿sí? Dependiendo de lo que va a tomar el valor 0 o valor 1, entonces va a tomar todo el primer texto en estos arreglos de arrays. Eso está en inglés y el segundo pues está en español. Es un ejemplo de esto, pues son estos textos que vemos acá, por ejemplo, estados. Uno es el texto estados, este no es un edit text donde se va a ingresar valores, sino un text view donde es un mensaje que está quieto, estático. Ese no va a tener modificación. Y entonces el string array, que se llama estado, es la lista de estados que son escritos en español. Entonces, por ejemplo, vemos acá que dice Carolina del Norte, por ejemplo, acá donde está Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México. Listo, abajo hay un string array también, pero se llama estado ng, que es inglés. Entonces, por ejemplo, acá ya no vemos Carolina, que en uno de los primeros que está en inglés, bueno, que acá está en español es Carolina del Norte, y acá como lo ven, pues no está Carolina del Norte, ¿no? Está también por orden alfabético, pero por ejemplo, Caroline se encuentra acá. Entonces, por ejemplo, vemos que en inglés, pues obviamente ya no es de Nueva York, sino New York, New Mexico, y acá, bueno, este es el ejemplo de todos los string arrays que yo hice para poder, incluso acá, para los scrolls que trabajé, entonces primero se escriben en inglés y luego en español, y pues según esto pues les vengo a llamar en cada actividad, en cada código. Ahora tengo un video de muestra donde hice una parte ingresando textos aquí en el software, donde ingresamos textos y lo visualizamos en la base de datos SQLite, que es la base de datos local con la que hice este ejemplo, no es la base de datos que el consultorio trabaja, pero pues por temas de que el consultorio esté cerrado, debido al tema de esta pandemia mundial que estamos viviendo todos, pues yo no puedo ir todavía al consultorio y formalmente hacer una conexión entre mi programa, entre mi código, mi software y la base de datos que trabajan allá en el consultorio. Entonces lo que hice fue crear una base de datos en SQLite, ¿sí? Conectarla con mi trabajo y hacer una visualización de que en verdad mi software no tiene errores y se conecta fácilmente a una base de datos, ¿sí? Un gestor de base de datos, en este caso SQLite. Entonces acá voy a ver la visualización de lo que sería ingresar datos, ¿sí? Pongo a correr la aplicación, la limpio, reconstruyo el programa y empiezo a ingresar datos. Si acá le doy una pausa, por ejemplo, estoy viendo que mi teclado me respeta estos espacios acá. Al principio no lo hacía, fue uno de los errores que se me presentó y quería comentarlos porque pues de eso se trata, de ir aprendiendo también en el proceso y de ir mostrando lo que se aprende y también de los errores y también de lo que son las buenas prácticas. Yo le había puesto que al paciente, si por ejemplo ingresara solamente nombres, no me tuviera la opción de ingresar números, aunque sí aparecen pequeñito, realmente no se pueden digitar números para la inicial de lo que sería el segundo nombre. Solo la inicial pues es una letra o una vocal, y en el apellido pues igual que en el nombre vendrían solo a digitarme lo que serían pues solamente textos, ¿sí? Nada de símbolos, nada de números. Es una de las condiciones que se puso. Entonces, por ejemplo, si buscábamos el activity 1, que es donde me estoy pues le estoy mostrando el ejemplo, entonces voy a poder ver acá. Este es el título, estos son los botones que están abajo y ese que sería el del nombre. Entonces acá yo le estoy diciendo
que aquí se puede digitar. ¿Qué se puede digitar? De la A a la Z en mayúscula o de la A a la Z en minúscula, ¿sí? El hint es lo que ustedes visualizan que son el título o el texto pues del campo donde van a digitar, que va a tener un máximo de 30 caracteres. Eso ya pues son cosas ya características como el tamaño del texto, el color del texto. También para la inicial de lo que sería que para el last name, perdón, para la input, la entrada del last name, pues también de la A a la Z en mayúscula, en minúscula, con un tamaño máximo de 35. Esto lo encontré buscando en internet, pues que estos deben ser los tamaños apropiados o la cantidad de caracteres apropiados para dejar que el usuario ingrese. Para el inicial del nombre, del segundo nombre, también puede agregar cualquier letra, sea mayúscula, minúscula, y un máximo longitud es 1, ¿sí? Entonces, por eso es que en el video que estoy aquí dándole play, ustedes ven que solo se ingresa 1. Bueno, acá se ingresan solamente esta parte. Esto no tiene la condicional de que tiene que cumplir con todos los campos, porque pues no quería tener que llenar todos los campos, porque si no el video se me hacía muy largo. Por ejemplo, si ven acá que en el número del Social Security o de los números de teléfono o del zip code, que es el código postal, sí me deja entrar lo que son números, e incluso aquí por ejemplo que ya voy al email, me deja entrar letras, me deja entrar números y signos, ¿no? Entonces ahí digito, le doy a validar, que debería darle al siguiente activity, y refresco, limpio, entro a la base de datos, busco mi base de datos, ¿sí? Una vez encuentro la base de datos, pues copio ese documento que se ve aquí, copio ese documento, le voy a decir que se va a llamar, en este caso, register number 14, el número 14, lo guardo, donde lo voy a guardar, en este caso es en mi escritorio. Vengo aquí y abro lo que es el entorno del gestor de base de datos, que es SecureLite. Entonces vengo acá, voy a darle Open Database, abro la base de datos, el documento que me traje de la base de datos dentro de Android Studio, y lo que voy a hacer es buscarlo, abrirlo, le voy a decir Register y me tiene que aparecer los datos que ya tenía guardados y el nuevo dato, que en este caso por ejemplo era María con inicial P y el apellido Pérez. Entonces si lo ven acá, María Pérez, la inicial del segundo nombre y la dirección que le agregué. Entonces ahí constatamos de que sí se hace una conexión a base de datos. Luego hice un ejemplo, pero agregando los datos en español. Entonces vuelvo y otra vez hago construir el proyecto, lo limpio, luego hago correr la aplicación, visualizo, entro, ingreso los datos en inglés de lo que sería pues la información de la persona, de la primera parte de una persona en inglés, y luego pues entraré a visualizar también que se vean estos datos en la base de datos SQLite. Si vemos, cada vez que pasa a la segunda activity, a la siguiente activity, aún sin hacer todas las activities obligatoriamente, aquí ya me está generando un database y me está generando un archivo de bases de datos que yo aquí pues estoy nombrando incrementando los números, y pues vuelvo y abro, cierro la otra que tenía, y acá pues bueno, vemos que tenían el 3, ¿sí? María Pérez, y en el 4 tenemos a David Smith, que es el segundo ejemplo que se realiza con los datos en inglés. No importa los datos aquí si están en inglés o en español. Yo aquí en la creación de mi base de datos y de mi tabla puse todo en inglés por varias razones, porque pues estoy en un país donde el idioma
que principalmente y mayormente habla es el inglés, aunque el consultorio, hay que recalcar, tiene la ventaja, y creo que una de las cosas es la ética y profesionalismo de los trabajadores, y otra es la oportunidad de que gente que no habla inglés y habla español pues puedan ingresar, llegar allá, recibir tratamientos, y bueno, puedan obtener, por ejemplo, este software, o en su caso pues, como lo han venido haciendo, eh, recibir sus formatos en español o en inglés, ¿sí? Entonces, bueno, este es el ejemplo de que cargan entonces los datos. En la base de datos en general tendría que usarse datos aquí de las tablas de las columnas en inglés. Bueno, y ya devolviéndome, entonces me regreso a mi presentación, y aquí, bueno, ya vieron que todo esto es lo que vimos en el desarrollo del emulador de la tableta. Estos son datos en SQLite y en Excel. ¿Por qué en Excel? Lo que hice fue pasar estos datos a no pasarlos ni digitarlos, simplemente convertir este archivo de base de datos, convertirlo a un archivo Excel, para que posteriormente en el software que encontré de Toggle, pudiese yo hacer un análisis de los datos. ¿Qué análisis de datos? Pues yo había mencionado de que según tener una segmentación geográfica según la dirección suministrada, de la dirección suministrada en los formularios por los pacientes. Entonces, en los ejemplos que había visto ahorita de María, de Marian, de David, que al final se veían, ahorita se veían, incluso de este que hice hoy, que era Matthew Jones, entonces podemos mostrar por este software la segmentación. ¿Para qué nos sirve saber la segmentación geográfica de los pacientes? Esto es algo que se agregó ya a lo último del proyecto como requisito de la práctica número 2 de esta asignatura. Lo que se hizo fue que una segmentación geográfica nos ayudaría, por ejemplo, para el caso de Prisma Dental, conocer en qué áreas, en qué regiones de Texas, del país, y en especial de Dallas, ¿sí? Este es Dallas, en qué áreas de Dallas residen más los pacientes y en qué otras no. Si sabemos en qué áreas residen más los pacientes y sabemos en qué áreas menos, pues podríamos, por ejemplo, en un futuro, Prisma Dental, si lo desea, pagar por publicidad, ¿sí? Para hacerse conocer en las áreas en las que se sabe que no hay pacientes o que hay muy pocos pacientes. Entonces yo uso este software, le cargué este archivo porque no me dejaba cargar el SQLite, en este caso me dejaba cargar de otros gestores de bases de datos, incluso de MySQL, que es muy parecido, pero bueno, fue muy fácil convertir este a este y luego agregarlo acá, nomás cargarlo y ya me mostraba los campos que yo deseaba conocer. Por ejemplo, acá está de color que Matthew vive en la ciudad de Austin, David, Miriam y María viven en la ciudad de Dallas. Conocemos que José vive en Garland, que es también el área de Metroplex de Dallas, y por ejemplo aquí que María Hernández vive en Miami, ¿sí? Entonces, un ejemplo de lo que nos ayudaría pues este programa es que sabemos, por ejemplo, aquí por mapa en qué área, pues este es Austin, este es Dallas y este es Dallas también. Lo que pasa es que obviamente al decirle yo que es Dallas, pero que es la ciudad de Garland, me lo toma casi que en la misma posición. Esta vemos que, por ejemplo, es David. David vive en la ciudad de Dallas, pero José vive en Garland. Sí, José vive en Garland. Entonces, si ustedes ven, es casi igual el mapita, solamente que de aquí de Dallas, de lo que se llama a gris oscuro, Dallas es el corazón de esta parte y la ciudad de Garland está un poquito más al noreste, ¿sí? Entonces eso es lo que se vendría haciendo en la parte de analítica de datos. Si lo desea agregar o no al consultorio, pues ya queda a disposición de ellos, pero se cumple
con uno de los requisitos que se sugerían pues que tenía que tener el proyecto de práctica empresarial 2. Bueno, entonces, errores y conclusiones. Entonces, ¿qué se obtiene? ¿Se cumplen o no se cumplen los objetivos? Bueno, para saber si se cumplen o no los objetivos, nos devolvemos acá. Desarrollar un software de aplicación para autorregistros de pacientes de consultorio odontológico. ¿Se cumple? Se implementa un punto de autorregistros. Todavía no, porque pues por obvias razones todavía no pueden llegar al consultorio y decir, bueno, aquí en este punto, en lo que es la sala de espera, cuando se van a registrar los pacientes, cuando se les pasan sus tablitas para llenar sus formularios manualmente. Se va a tener entonces es una tableta con este software de aplicación donde los pacientes van a hacer el registro ellos mismos. Entonces hasta que no se haga eso, hasta que yo no pueda ir, no tengo una tableta a mano, pues no puedo decir que este objetivo específico en su totalidad sea cumplido. ¿Se ha diseñado un software de aplicación para el uso de los pacientes? Sí. Se conecta el software de aplicación desarrollado directamente en la base de datos local. Luego se haría pues el que usan en el consultorio, pero se sabe que sí, se hace conexión y no tiene error. Se emplea la funcionalidad de lista desplegable dentro del software de aplicación, sí se hace, ayudando pues a que el registro sea un poco más fácil. Se aplica analítica de datos basándose en la dirección suministrada por los usuarios, claro que sí. Entonces podríamos decir que sí se cumple casi en su mayoría los objetivos. ¿Qué se hará luego? Bueno, pues después de que pase todo este tema y sea seguro ir al consultorio, el consultorio abre todo, pues yo me dispondré a llevar mi programa y a hacer pruebas. Estoy mirando la posibilidad de comprar una tableta con sistema operativo Android para probar cómo se vería el tamaño de mi aplicación, para ver botones, para ver toda la funcionalidad y después pues iría con esta tableta a hacer las respectivas pruebas de que se conecte a la base de datos, de que funcione sin ningún problema. Y el día que, bueno, ya el consultorio consiga su tableta o sus dos tabletas, como ellos deseen, con sistema operativo Android, una vez ya tenga el programa, pues entonces voy a hacer un día de ejemplos de ingresos de datos, ¿sí? Ellos lo que me han comentado es que cuando se hacen cosas de este tipo, lo que hacen ellos es salvaguardar toda la información que tienen de sus pacientes reales, poner como una base de datos vacía y pues yo entraría entonces desde la tableta a hacer pruebas como si fueran ingresos de usuarios en español y en inglés y ver que ellos localmente su base de datos pues están viendo estos datos. Eso sin necesidad de yo conocer los datos de los pacientes porque realmente pues no es lo que yo necesito, tampoco es mi área, solamente es el desarrollar el programa y ya cumplo yo con ello y hacerles las respectivas pruebas también. ¿Qué mejoras se esperan? Pues voy a implementar una API de firma para que los pacientes puedan firmar porque como ya lo veía en estos formularios, aquí se pide una firma, ¿sí? Se pide una firma al paciente. Entonces, no está dentro de los objetivos específicos para la práctica en cuanto a la universidad, pero sí se necesita y se requiere para yo presentar finalmente este software de aplicación. Entonces voy a agregar y voy a trabajar en ello en estos días en la API y voy a encriptar mi código por seguridad para salvaguardar también todo lo que sea la información sensible que de pronto el consultorio maneje, pues que no es necesario que otros conozcan y de todas maneras también pues salvaguardar todo lo que es mi trabajo porque en sí realmente todo lo que se vio en el código de Java y en los archivos XML en el programa de software de Android, en el programa de Android, pues es realmente todo mi trabajo durante estos meses, entonces por esas razones lo haría. Y bueno, muchísimas gracias también por su atención, tengan todos un feliz día.